Eh, Antes que nada, eh, ¿por qué no inclina su rostro? Vamos a orar. Señor Padre, Señor Cristo, gracias te damos, Señor, una vez más por traernos, Señor, en este lugar. Reconocemos, Señor, que ha sido tu gracia y tu misericordia, la cual nos permite este privilegio, Señor, estar presente, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos una oportunidad más, Dios. Y ahora en esta mañana, junto a mis hermanos, Señor, esperamos, Señor, que te explayes, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, puedas moverte, Señor, como te plazca, Señor, y que puedas ser realmente de bendición para mis hermanos, Dios. Permite, Señor, que salgan palabras de vida, Dios, de edificación, Señor. Te lo pido, Señor, que ocultes, Señor, cualquier idea personal, Señor. No permitas que florezca, Señor, mi personalidad, Dios. Seas tú, Señor, saliendo, Dios, y siendo bendición para mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en tu bendito nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Pueden abrir sus escrituras en el libro de 1 Corintios. El libro de 1 Corintios 10:13. Vamos a empezar, si no, en el versículo 12. Amén. La palabra del Señor dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Por favor, vamos a orar una vez más. Señor Padre, Señor Jesucristo, hemos leído, Señor, tu bendita palabra, Dios, junto a mis hermanos. Creemos, Señor, que tu palabra es la verdad, Dios, y que al pasar el tiempo, Señor, nunca va a cambiar, Señor, y va a perdurar, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios. Abre, Señor, la palabra para cada uno de nosotros, Dios. Te lo pido, Dios, en tu bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Primeramente, tengo que darle las gracias al hermano Manuel por el privilegio que me está permitiendo pararme en este lugar, sencillamente cuando pienso en esto me siento indigno, siento que no soy la persona ideal para estar en este lugar, pero yo espero en esta mañana compartirles un poco de lo que he estado recopilando, y la finalidad de todo esto es de que sea de bendición para cada uno de ustedes. Si para alguno de ustedes, si tan solo fuera una persona, esto, lo que voy a decir, ayuda, yo me sentiría feliz. En verdad, me siento muy privilegiado, hermanos. Cuando leí esta parte de la palabra, creo que no es la primera vez, la he leído bastantes veces y creo que cada uno de ustedes lo ha leído. Y cuando yo veo y cuando leo esta parte de la palabra, me doy cuenta que la palabra del Señor nos dice a nosotros, como hijos de Dios, que la tentación es parte del camino. No es algo en lo cual usted pueda sorprenderse. Es algo que su palabra ya nos advirtió con previa anticipación que iba a pasar. Y entonces, yo siempre he dicho a mis compañeros, estando en colegio, en educación secundaria,
Eh, de repente, poniéndoles un poco más en contexto, yo en mi colegio he sido un alumno, digamos así, aplicado. Era un poco, por así decirlo, de los mejores de mi clase. Y mis compañeros muchas veces acudían a mi persona para pedirme ayuda o a veces no podían por sí mismos resolver, digamos, problemas de matemática, por así decirlo. Y, y ellos querían salvarse del momento nomás, por así decirlo, que les pase la clave fija. O querían solo escaparse momentáneamente, intentar evitar el curso, pasarlo como sea. Pero yo les decía a mis compañeros, a mis amigos, que en ese tiempo, en verdad, creo que sí eran amigos, uno no debe intentar escapar del problema, porque el problema se presenta, uno debe aprender a enfrentar ese problema. Y acá en la Biblia nos dice que en el camino, en la vida que cada uno de ustedes va a vivir, la tentación se va a presentar. No es algo en lo cual usted pueda escaparse, se le va a presentar a usted. Y usted debe saber cómo actuar ante esa cosa, ante esa situación. Quisiera añadir, por otro lado, un término que he estado leyendo en el mensaje y lo cual la primera vez que lo leí me impactó de gran manera. El hermano Branham dice en el mensaje Todos los días de nuestra vida, en el año 1959, una frase que a mí me impactó. Y dice más o menos así: toda persona en el mundo es esclava. Es esclava. Entonces yo me preguntaba, ¿esclava? Yo veía a las personas que podían hacer lo que quieran. Supuestamente ellos se divertían, hacían lo que sea, lo que ellos les placía, lo que ellos realmente se supone que querían hacer, hacían lo que querían. Pero el hermano Branham decía que todas las personas son esclavas. No hay ninguna persona que es totalmente libre. Entonces, yo me intrigaba con esas palabras y me ponía en mi situación. Entonces, yo soy también un esclavo, porque yo no soy excepto de esa palabra. El hermano Branham decía que toda persona era esclava, no importando quién sea. Y ahora, más adelante, leí que solo había dos señores en los cuales usted podía ser esclavo. No había más, solo había dos. Usted podía ser esclavo o siervo del pecado y seguir los deseos de su carne, o podía ser siervo de Dios y su justicia. Usted no puede ser un término medio. Entonces, ahí es donde yo me veo, y me veo a mí mismo como un reflejo. Yo, cuando veo la palabra, intento no ver a otros o apuntar a otros. Yo intento que la palabra sea para mí. Yo intento que esta palabra que ha sido traída no solo sea para otros, sino que pueda ser ayuda para mí. Y cuando yo veo esto, digo y me pregunto, si todo el mundo es esclavo y solo hay dos señores, me pregunto de quién yo soy esclavo. ¿A quién estoy realmente sirviendo? ¿Quién es realmente mi Señor? Y muchas veces uno sale decepcionado, ¿no? Sale realmente triste porque muchas veces vemos que realmente no somos lo que deberíamos ser y simplemente hay que admitirlo. Muchas veces si no somos esclavos del Dios, si no somos esclavos de su justicia, por descarte somos esclavos del pecado. Y lo más triste, hermanos, lo más triste, y lo puedo decir por experiencia, no miento, porque esto es algo que a mí me pasó, es ser un esclavo del pecado. Y esto es bien triste, porque, a ver, les voy a dar la definición de qué es ser un esclavo. Un esclavo es aquel que no tiene libertad. Un esclavo es aquel que obedece las órdenes de su señor. Entonces, viendo yo esa definición, yo veo que esa es totalmente la verdad. Es totalmente la verdad, y cuando yo veía reflejado en mi vida, yo me daba cuenta que realmente yo era un esclavo. No hacía lo que quería.
Muchas veces yo quería realmente servir a Dios, pero me daba cuenta, como dice el apóstol Pablo, que el pecado mora en mí y entonces yo no hago lo que quiero. Muchas veces queremos hacer cosas buenas. El hermano Branham dice que toda persona en el mundo, nadie quiere ser malo, nadie realmente quiere ser malo. Todo el mundo aspira a hacer algo bueno, a ser mejor, a hacer de lo mejor. Y realmente me daba cuenta que en mi carne estaba eso. Y realmente yo no hacía lo que yo quería. Yo seguía los deseos de esta carne y simplemente no podía escapar de eso. Por más que yo lo intentaba, siempre caía en lo mismo, caía y caía. Y realmente si podría describir una palabra, yo era un fracaso, era una desgracia. Y me daba cuenta que solo no lo iba a poder hacer. Me daba cuenta que realmente no tenía posibilidad de escapar. Y eso es muchas veces lo que nos pasa, hermanos. Eso es muchas veces lo que el hombre quiere. Quiere hacer méritos por su propia cuenta. Quiere hacer cosas realmente, algo con lo cual él pueda jactarse. Quiere ir por su propio camino. Y eso es justamente lo que yo quería, lo que yo hacía, lo que aspiraba. Quería escapar, quería ser libre por mi propia cuenta. Y me daba cuenta que siempre caía en lo mismo y caía en lo mismo. Entonces me daba cuenta que necesitaba ayuda divina. No podía hacerlo solo. Era un esclavo, aquel que carecía de libertad. No podía hacer lo que quería. Y eso es lo que realmente estamos viendo en las ciudades, hermanos. El hermano Branham dice, cuando ve América, él ve el más grande montón de esclavos. Así lo dice, hermano. Lo dice el hermano Branham. Y entonces me doy cuenta que aquellas personas, aquellos individuos, aquel compañero de clase, realmente era un esclavo de sus deseos. Realmente no era libre. Era esclavo del pecado. Hacía lo que el pecado le quería que hiciera. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué no puedo ser libre? Yo quisiera ser libre, no quiero este tipo de vida, yo no quiero ser así. Y qué bonita es la palabra, ¿no? Que muchas veces es nuestro propio camino, lo cual no nos permite salir adelante. Porque cuando leo la Biblia y el mensaje me doy cuenta que no hay necesidad realmente para que nosotros vivamos una vida de pecado. Realmente no hay necesidad, pero es porque nosotros mismos ponemos nuestras propias soluciones, nuestros propios métodos, por lo cual nosotros no podemos llegar a ninguna parte. Pero cuando veo la palabra y el mensaje me doy cuenta que Jesucristo murió para que yo sea libre. Y entonces yo me preguntaba, si Jesucristo murió para que yo sea libre, ¿por qué soy un esclavo? ¿Por qué sigo siendo prisionero de mi carne? ¿Por qué sigo haciendo lo que no quiero, como dice el apóstol Pablo? Entonces me daba cuenta que el pecado moraba en mí y era un discernimiento total de la palabra. Veía la palabra que realmente me estaba apuntando y era así como dice la misma palabra, que era como una espada de dos filos que discierne. Realmente estaba discerniendo mi vida. Yo creo que cada uno de ustedes en algún momento, si se ha dado su tiempo de leer la palabra, ha visto su vida reflejada acá, o ha visto que la palabra discierne su vida o la revela, la da a conocer. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué soy un fracasado? ¿Por qué no podía liberarme de este mal? Entonces, simplemente yo no lo entendía. Por más que yo quería, por más que yo lo deseaba, no podía, hermanos. Entonces, fue realmente, siendo sincero, creo que fue de gran ayuda la ayuda de mi papá, la ayuda de mi mamá, en la verdad la ayuda de mis hermanos, porque sí, me ayudaron de una manera muy, muy asombrosa. La verdad siempre sentiré admiración por mi padre, porque él me ayudó en mi camino, sí, estando allá en Huánuco. La verdad, uno tiene batallas, hermanos, como jóvenes tengo que admitirlo, tiene batallas.
estando en el colegio, diversas situaciones, hermanos. El diablo sabe cómo tratar con cada uno de ustedes. De repente no trate conmigo como trate con usted. El diablo tiene un anzuelo diferente para cada pez. Él sabe cómo tratar con usted. Si de repente el diablo no le va a ofrecer fútbol si a mí no me gusta el fútbol, él no le puede tentar con eso. Si a usted no le gusta la música rock, el diablo no le va a tentar con música rock. Él sabe realmente con qué hacerle caer, sabe realmente cuál es tu deseo. Y entonces es ahí como cuando te agarra. Y es de una manera asombrosa, porque me doy cuenta que el diablo es un personaje astuto. La palabra de Dios nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y me doy cuenta que es realmente la verdad, porque muchas veces subestimamos el poder del diablo. Muchas veces lo tomamos en menor estima, o su poder, su astucia para seducir. Pero no debemos tomarlo de esa manera, porque si nos damos cuenta, el diablo ha tenido, el diablo ha tenido 6,000 años para perfeccionarse. Y vemos que desde el principio él ha sido un excelente seductor, un perfecto engañador. Vemos que a Eva la sedujo y no fue con algo aparentemente malo. Aparentemente lo que él decía era la palabra del Señor. Decían, con que Dios os ha dicho no moriréis. Decía, ciertamente no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. En ese momento el hermano Branham dice que él realmente no dijo toda la verdad, pero realmente era gran parte de la verdad, porque en verdad sus ojos fueron abiertos, realmente él no mintió, pero fue un poco. Entonces Satanás no se presenta de una manera muy evidente, él se presenta de una manera bien sutil, y es justamente de esa manera con la cual se acerca a nosotros e intenta hacernos caer. Y muchas veces funciona, hermanos. Realmente son muchas las veces que funciona. Y ahí es donde veo cuál es el más grande problema. El hombre cae porque muchas veces deja a un lado la palabra del Señor, al Señor Jesucristo. Me doy cuenta que si Eva se hubiera aferrado a la palabra de Dios, si se hubiera agarrado a lo que realmente Dios decía, no comeréis, no tendría por qué haber caído, no tendría por qué haber traído a la humanidad a la condición en la que se encuentra actualmente. Pero sin embargo, vemos que escuchó, de repente le prestó atención, empezó a considerar la propuesta de Satanás. Y es muchas veces ahí es donde fallamos cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la propuesta de Satanás y de repente consideramos que no es tan malo, consideramos que de repente no causará tanto daño como realmente lo pintan. Y escuchamos. El hermano Branham dice que usted ni siquiera debería considerarlo. Usted ni siquiera debería estimarlo. El hermano Branham cuenta varios relatos y uno de estos habla y dice, y es una parábola, una historia que él cuenta. Había un cierto jefe que quería ir a un cierto lugar que pasaba por las montañas. Realmente el camino era, por así decirlo, peligroso. La ruta era bien estrecha y con caída al abismo. Y él para eso quería un conductor. Y por ahí vinieron unos choferes ofreciendo sus servicios. El primero dijo, amigo, yo soy un buen chofer, yo te puedo llevar por esa ruta sin ningún problema a una distancia, digamos a 30 centímetros de distancia del abismo. Y conmigo no te vas a caer, te lo aseguro, porque yo soy un excelente conductor. Y después venía otro conductor siguiente y le dijo, yo puedo manejar al lado tan cerca del abismo como 10 centímetros y te aseguro que no va a haber ningún problema conmigo. Y entonces el amo se sintió asombrado, ¿no? De repente, por el talento que estaban hablando sus potenciales conductores.
Y de repente vino un tercero. Y este tercero, cuando le preguntaron o le entrevistaron de qué manera conduciría, este le dijo: yo no sé qué tan cerca podría llegar del abismo, pero lo que sí haré es alejarme lo más que pueda del abismo. Yo lo alejaré lo más que sea posible. Entonces el amo contrató a ese chofer. Entonces no se trata, hermanos, de qué tan cerca usted puede acercarse al pecado, a la tentación. No se trata de eso. Se trata de alejarse lo más posible. Y muchas veces, y lo digo por experiencia propia, la tentación se le va a presentar a ustedes. Y va a ser algo aparentemente sutil, aparentemente que no hace daño. De repente no es tan malo, por así decirlo. Queremos suavizarlo, queremos protegerlo o, por así decirlo, amortiguar el daño, por así decirlo, y acceder. Entonces, no es ahí donde usted debe alejarse lo más que pueda, ni siquiera considerarlo. Y me recuerda la historia de José. ¿Se recuerdan la historia de José? Yo creo que todos conocen la historia de aquel varón. Cuando la esposa de aquel faraón se le acercó con intenciones propias, creo que cada uno la conoce, lo que hizo José no fue esperarse a considerarlo. Lo que él hizo fue huir lo más pronto posible. Yo creo que el primer paso, lo primero que haríamos mal ante una propuesta hecha por Satanás sería considerarlo, esperarse a escuchar lo que realmente tiene que decir. Y muchas veces es por nuestra propia culpa, hermanos. No debería ser así. No tendría por qué ser así. En el libro de Romanos, la Biblia nos dice, la palabra del Señor nos dice que nosotros estamos destinados a ser hijos suyos y que realmente somos libres. Y ante esa situación no tenemos por qué estar viviendo una vida derrotada, hermanos. Si Jesucristo murió por nuestra libertad, ¿por qué tendríamos que caer, hermanos? Y ahí es donde me doy cuenta y veo y leo, y cuando escuché al hermano Branham decir, me daba cuenta que los problemas realmente aparecían cuando nosotros dejábamos a la palabra de Dios a un lado. Sé que cada uno de ustedes aspira a lo bueno. Yo no creo que nadie quiere ser aquí mal. Yo creo que aquí todos quieren servir a Dios con todo su corazón. Quieren que Dios habite dentro de ustedes. Vivir al lado de la palabra, vivir una vida digna del Evangelio. Pero justamente ahí es donde Satanás se enfoca en apartarnos de Jesucristo. Y eso es muy recurrente, a través de las circunstancias de la vida, a través de los afanes. Es como Satanás muchas veces nos hace creer que realmente somos esto, somos carne y hueso, no somos más que esto. Muchas veces me pasó, y lo digo con experiencia, y realmente uno piensa que es esto y no es más. Yo me acuerdo que por las calles muchas veces andaba me sentía el ser más miserable, el ser más despreciable, el ser más pequeño, me acuerdo. Yo era bien complejado y creo que todavía tengo un poco de eso, pero y sí, yo realmente me sentía fatal, lo admito. Pero justamente me recordaba una cosa, me vino un pensamiento y creo que fue Dios. Y fue así: recuerda quién eres tú. Y yo después me plasmaba ahí: recuerda quién eres tú. Y ahí es donde yo me daba cuenta y abría mis ojos y me daba cuenta que yo no era cualquier cosa. Y realmente yo no creo que soy cualquier cosa. Yo me creo que soy el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que siempre he creído. Y cuando miraba a las personas que de repente tenían mayores bienes o andaban mejor vestido que yo, me preguntaba y decía, al inicio me rebajaba
o me creía algo inferior. Pero después me daba cuenta realmente de lo que yo era y que lo que yo realmente tenía. Lo que yo tenía era más grande que los bienes terrenales. Yo tenía un privilegio mayor a ese hombre que de repente tenía bienes materiales. Lo que yo realmente tenía era algo más grande, algo en lo cual yo podía sentirme orgulloso, y era el ser el hijo de Dios. Y esto me llenaba de alegría. Me llenaba de alegría porque al ser heredero de sus promesas, yo podía reclamar lo que sus palabras me prometían. Y era asombroso, hermanos. Pero regresando un poco al tema, son las situaciones mismas, las circunstancias o los afanes de la vida, las cuales nos apartan de nuestro Dios y nos hace pensar que somos carne. Y es justamente ahí donde Satanás incita y nos hace que nos descuidemos. Y ahí es donde empiezan los problemas, hermanos. No hay manera de que usted le gane a Satanás sin ayuda de Dios. Cuando usted ve la palabra, y yo veo la Biblia en el libro de Mateo y veo en el libro de Juan y veo la historia de Lázaro, yo veo que, si se acuerdan la historia, ¿no? Que Jesús fue a su casa de Lázaro y habitaba, creo que un cierto tiempo, junto con ellos, con María y Lázaro en su casa. Y dice la Biblia que tan pronto Jesús se fue de la casa, empezaron los problemas. Tan pronto dejaron ir a Jesús de su casa, empezaron los problemas. Y entonces me doy cuenta que eso pasó realmente en mi vida y creo que es la verdad. Que muchas veces dejamos a Dios a un lado, y es ahí donde Satanás puede atacar, donde empiezan realmente los problemas. Pero me sorprende la palabra porque cuando leí en el mensaje, el hermano Branham decía que el pueblo con Dios, un pueblo totalmente rendido a Dios y que está con Dios, no tiene posibilidad de perder. Y me doy cuenta que es realmente la verdad. Si tenemos a Dios de nuestro lado, realmente usted no tiene posibilidad de perder. Usted es realmente un vencedor. Pero es cuando realmente descuidamos a nuestro Creador o lo sacamos de nuestra vida cuando el diablo realmente tiene la oportunidad de hacernos caer. Y es bien triste, amados hermanos. Compartiendo un poco de mis sentimientos hacia la palabra, yo creo que cada uno de nosotros, si alguna vez ha visto realmente lo que significa la cruz del Calvario, y yo creo que uno realmente se sorprende entendiendo que es el mismo Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, que Él mismo bajó, y no fue otro, fue Él mismo, el Dios Todopoderoso, que bajó y dio su sangre. Y me doy cuenta que fue todo con un propósito. Y quisiera leer uno de los propósitos por los cuales Jesucristo murió y bajó acá en la tierra. En Romanos 6, 14 nos dice la palabra del Señor: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces aquí yo entiendo entiendo que el pecado realmente no tiene por qué enseñorearse de la persona, porque Jesucristo murió por los pecados del mundo entero, y no fue solo por los pecados de aquel que se iba a salvar. No, Señor. Jesucristo murió realmente por los pecados de todo el mundo.
murió por el que se iba a salvar y por el que no se iba a salvar. La palabra del Señor así nos dice, no queriendo que ninguno se pierda. Dice, Jesucristo murió murió por nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino que también por los del mundo entero. Entonces, si Jesucristo murió por el mundo entero, ¿por qué el mundo entero se encuentra en la situación en que se encuentra? Y ahí es donde surge mi pregunta, ¿por qué si Jesucristo murió por los pecados del mundo entero, por qué se encuentra en la situación que se encuentra? ¿Por qué la humanidad se encuentra en una condición tan degradada, tan caída? Entonces, ahí es donde veo y me doy cuenta y recuerdo aquella historia que el hermano Branham tanto relataba. Había una cierta ocasión, un hombre que huyó de la batalla, del campo de batalla, y eso se consideraba traición. Entonces lo llevaron al calabozo y su sentencia fue el ser decapitado. Aquel hombre había perdido toda esperanza, él estaba condenado a muerte, pero él de repente tenía un amigo, tenía un compañero que sintió realmente lástima y se compadeció de él y dijo, no te preocupes, yo conseguiré tu perdón. Y el pobre amigo triste que estaba sentenciado a muerte le dijo, ¿cómo vas a conseguir algo así? Ya dieron mi sentencia, lo que sigue es la sentencia que es al día siguiente, no queda otra. Realmente él había perdido toda esperanza. Visto de esa manera, él no tenía una oportunidad. Cuando lo veían a él, realmente tenían que ver un cadáver. Él no podía hacer más, no había ninguna oportunidad para él. Pero entonces ahí su amigo de repente fue corriendo y se encontró con el presidente Abraham Lincoln. Y él, de una manera suplicante, le pidió al presidente por el perdón de su amigo. Le dijo, él realmente no quiso hacerlo, pero realmente él se siente arrepentido. Entonces, las palabras que le habló aquel amigo al presidente le llegaron a su corazón. Y entonces el presidente agarró un papel y escribió ahí, yo, Abraham Lincoln, firmo el perdón de aquel hombre. Y entonces aquel amigo que había ido por el perdón se fue corriendo hacia aquel condenado y le presentó y le dijo, amigo, aquí tengo tu perdón. Tú ya no tienes por qué sufrir el castigo. Entonces el amigo dijo, no juegues conmigo, yo estoy totalmente perdido, ya es demasiado que te estés burlando de mí. Y al día siguiente lo que siguió fue que él fue decapitado. Y entonces, ¿de qué sirvió que Abraham Lincoln haya firmado su perdón, que haya firmado su libertad, que lo haya librado de la condenación, si él no aceptó ese perdón, ese regalo? ¿De qué le sirvió? La verdad, un perdón no es un perdón si no es realmente aceptado como un perdón. Y entonces, de la misma manera, si Jesucristo murió por el mundo entero, ¿por qué el mundo se encuentra en la condición que se encuentra? Realmente el sacrificio de Dios no llega a tener un valor real en usted hasta que usted realmente lo haya aceptado dentro de su corazón. Y es de una manera muy asombrosa en la cual yo lo veo. Dios pone su parte, pero usted también tiene que poner su parte. Realmente Dios ya lo libertó, ya lo sacó de esa vida pasada. Y usted no tiene por qué vivir esa vida de pecado. Pero es usted el cual tiene que aceptar ese regalo que Dios le dio. Y es hermoso, hermanos. Quisiera leer un mensaje que se encuentra el mensaje predicado en el año 1959 se titula Todos los días de nuestra vida. Dice así el hermano Branham: el Espíritu, hablando por las Escrituras esta noche, dice que podemos servirle todos los días de nuestra vida en santidad delante de Él, en pureza, en santidad. Pero hoy usted
mencionaba la palabra santo. Pero usted hoy menciona la palabra santo y la gente se ríe. ¿Se dan cuenta cómo Satanás tiene todo envuelto? Pero usted es un esclavo. Si es un cristiano, es un prisionero del Señor Jesús. Si hay dos de ustedes, tanto el espíritu como el cuerpo es un esclavo. Tanto el espíritu como el cuerpo, si usted se alimenta de la carne, es un esclavo del diablo y crucifica el alma que está en usted. Porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Usted debe crucificar la carne para convertirse en un esclavo en su carne y ser siervo de Jesucristo. Y entonces usted es un esclavo de cualquier manera. Usted es un esclavo de cualquier manera que lo tome. Usted no lo puede evitar. Y es muy intrigante esta palabra porque me doy cuenta que realmente nadie es libre. Cada uno sigue los deseos de su amo. Un esclavo no hace lo que realmente quiere. Él hace los deseos de su Señor. Vemos que el apóstol Pablo, el gran hombre que conocemos, que leemos en la Biblia, él era un esclavo, nos dice la palabra del Señor. Dice en Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Él era un esclavo, pero no era un esclavo del pecado, era un esclavo de Jesucristo. Entonces, ahí es donde usted y yo podemos ponernos en la balanza y decir, realmente yo, Caleb, ¿de quién soy esclavo? ¿Acaso soy esclavo del pecado o soy esclavo de Jesucristo? Y no hay de otra, hermanos. Dice la palabra del Señor que en estos tiempos finales solo habría dos marcas, no hay más. O usted va a ser marcado con la marca de la bestia o con el sello de Dios. No hay de otra. Si usted no es marcado con el sello de Dios, usted es marcado automáticamente con la marca de la bestia. Y dice la palabra del Señor en Ezequiel, aquellos verrugos, si ustedes recuerdan, decía, matad a viejos y ancianos, a jóvenes, a mujeres y a niños. Matad, no, que vuestro corazón no perdone a ninguno. Pero aquel que veáis el sello, no lo toquéis. Entonces, en aquel día, lo único que Dios va a respetar no va a ser nuestra concepción, no va a respetar nuestro cascarón que ponemos tanto. No, realmente lo que Dios va a respetar en aquel día no va a ser otra cosa que el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor dice, no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Entonces, solo hay dos señores, y usted debe preguntarse, ¿usted de quién es esclavo? ¿De quién yo realmente soy esclavo? Si soy esclavo del diablo, entonces voy a seguir los deseos de la carne, voy a seguir lo que esta carne me dice que haga. Y ahí póngale las cosas que usted tenga. De repente me gusta ir de fiesta, me gusta ir con mis amigos, o no sé, póngale usted las cosas que usted vive. Y esas cosas realmente son las que llegan a ser el deseo de uno, llegan a ser lo que uno realmente tiene en su corazón. Entonces, hermanos, acá la palabra nos dice en el libro de Romanos 6, quisiera leer en el capítulo 15, Romanos 6, 15. Nos dice la palabra del Señor, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Entonces aquí, hermanos, yo entiendo que el apóstol Pablo nos está hablando y nos dice que aquí que usted va a llegar, usted es un esclavo. Usted puede ser un esclavo del pecado y de su carne o ser un esclavo de su justicia. Y dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que si os sometéis? La palabra someter significa sujetar o humillarse a una persona, a alguien como esclavos. La palabra esclavo significa cumplir con la voluntad de él quien manda. Entonces, alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Aquí vemos que el apóstol San Pablo nos dice que podemos ser esclavos o del pecado, de la muerte o de la justicia. Entonces, todos sabemos que el hombre ha nacido en pecado y esto ha sido porque en el huerto del Edén él fue vendido. Él fue vendido al pecado y está en una condición caída. El rey David nos decía que en pecado he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Entonces, todas las personas, cualquier persona que usted vea, o usted mismo nació en pecado. Usted nació como siervo y esclavo del pecado, siguiendo los deseos de su carne. Entonces, lo que acá sigue es cambiarnos de Señor, porque en el capítulo 7, el apóstol San Pablo nos dice y toma un ejemplo. Nos dice: la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y ahora, originalmente nosotros nosotros al nacer le pertenecíamos al pecado y estábamos destinados a ser esclavos sin ningún tipo de salvación. El hombre no tenía ningún motivo o razón para estar salvo. Él siempre estaba destinado a perderse pese a lo que él haga. Por más que él aparentara ser una buena persona o tuviera un buen cascarón en el cual presentarse, él estaba literalmente condenado a morir. No había ninguna salvación. Pero ahora Jesucristo murió por nosotros y nos dice que el pecado ya no tiene por qué enseñorearse en el hombre. Jesucristo murió para que cada uno de nosotros seamos libres. Y entonces lo que sigue aquí es cambiarnos del Señor, pasar de siervos del pecado a siervos de justicia. Y en el capítulo 7 nos dice que mientras ese marido viva, no podemos tener otro marido. A eso se le consideraría adulterio. Usted no puede servir a dos señores al mismo tiempo. No puede tener un pie en el mundo y un pie con Dios. Realmente usted debe tomar una decisión. Usted debe matar a ese viejo hombre que se encuentra vivo, ese viejo hombre de pecado. Y realmente es lo que se debe hacer. Y eso se encuentra en el Romanos 7:2. Y eso se encuentra en el libro de Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, estando una vez muerto ese marido, el viejo hombre de pecado, ahora podemos ser siervos y esclavos del Señor Jesucristo.
Y es bien hermoso esto, hermanos, porque eh, ya así como y tal como eh, en nuestra vida anterior seguíamos los deseos de esta carne, obedecíamos las concupiscencias que nos ofrecía la carne, de la misma manera llegamos a ser siervos de Jesucristo, pero ahora con las obras que éste conlleva. Y ahora, yo eh, cuando leí la Biblia y veo la historia de Jesús, vemos que la tentación siempre se va a presentar en la vida de la persona. Y vemos que Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, Él fue tentado. Y no fue tentado en cualquier parte de su vida. No estoy hablando no estoy hablando cuando Él fue niño o algo así. No, Él fue tentado incluso después de haber recibido el Espíritu Santo. Vemos que la palabra del Señor nos dice que Él fue tentado cuando Él fue al desierto y fue tentado. Y eso fue después de que Él fue bautizado por Juan y recibió el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y permaneció en Él. Entonces Jesús, el Dios Todopoderoso, fue tentado. Y vemos que las tentaciones que el diablo le presentó fueron acorde a su situación personal. De repente Jesús tenía hambre. ¿Qué se le presentó? Le dijo, si eres realmente Dios, convierte estas piedras en pan. Realmente no sonaba mal. Realmente es lo que Jesús necesitaba. Pero vemos que aquel contraataque que utilizó Jesucristo fue muy efectivo contra aquella tentación. Si se acuerdan qué respondió Jesucristo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él no utilizó otra estrategia, Él utilizó la palabra del Señor, escrito está. Y entonces el diablo vemos que no fue la última vez que se encontró con Jesús. Apareció de nuevo y le mostró los reinos y todas las grandes potencias de aquel tiempo. Y me dijo, todo esto te daré si tan solo me adorares. Tan solo me adorares, todo esto te lo doy. Y él le dijo, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces vemos que realmente por qué Jesús fue un vencedor y por qué Eva no pudo vencer. ¿Por qué la tentación que se le presentó al Señor Jesucristo no tuvo efecto en Él? O bueno, no venció sobre Él. Vemos que Él realmente se había quedado con la palabra. Él se aferró a la palabra de Dios. Siendo el Dios Todopoderoso, Él se aferró a su propia palabra. Vemos que si Eva hubiera hecho lo mismo, ella no hubiera caído. Si ella realmente se hubiera quedado solo con lo que Dios le había dicho que hiciera, ella no tenía por qué haber caído. Pero ahí vemos una muestra más del resultado que tiene el llevar la palabra con uno, tener el Espíritu Santo, porque ahí fue cuando Jesucristo demostró que la cura del pecado realmente era efectiva. Y ahora para finalizar, realmente si le pudiera decir algo a usted, es que usted no se aventure en el camino de la vida por su propia cuenta, de una manera
con su propio criterio. No, la verdad, si usted hace eso, usted está condenado a fracasar. Y lo digo por experiencia propia. Usted solo permita que Dios tome la situación, tome su vida. Permita que Él sea el que la agarre a usted. Mi padre siempre decía en algunas prédicas que él hablaba, decía: Señor, no permitas, Señor, que no sea yo el que me agarre de ti. Señor, seas tú el que se agarre de mí, porque yo me puedo soltar. Somos débiles, hermanos, tenemos que admitirlo. No tenemos oportunidad de vencer. En mi vida me he dado cuenta que yo realmente he sido el más grande fracaso al intentar hacer las cosas por mi propia cuenta. Al intentar hacer las cosas por mí mismo, he caído una y otra vez en lo mismo. Pero si tan solo dejara las cosas en las manos de mi Dios, no tendría por qué ser así. Entonces, si tan solo, yo decía, si tan solo Jesucristo, tú me agarraras, ahí yo estaría seguro. Yo tendría la confianza, no tendría de qué temer. Pero yo siempre quería seguir al Jesucristo de mi manera, a mi propia manera de ser, como yo pensaba que era correcto, y siempre caía en lo mismo. Por eso, hermanos, permitan que Dios tome la situación en su vida. Es la única manera en la cual usted puede realmente vencer la tentación. Venza la tentación, hermanos. Solo denme un minuto más. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tener comunión constante con mi Dios, hablar constantemente de Él, porque cuando usted se descuida es cuando el diablo se aprovecha, cuando el diablo tiene realmente oportunidad. Si usted se aferra a la palabra de Dios y realmente permite que Dios, el Dios Todopoderoso, esté en su casa, realmente usted está destinado a vencer, hermanos. Y bueno, el tiempo es bien corto. Bueno, realmente, hermanos, espero que haya sido un poco de ayuda para cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a ponernos de pie a orar para terminar esto. Incline su rostro. Señor Jesucristo, Padre Dios, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a tenerte, Señor, en cuenta, Señor, en todo momento de nuestra vida, Dios. Permite, Señor, considerarte, Señor, a través de nuestra vida, Dios. Por favor, Dios, nos encomendamos, Señor, en tus manos preciosas, Dios. Por favor, toma el control de cada uno de mis hermanos, Señor. Nos encomendamos, Señor, en tus manos preciosas. En tu bendito nombre del Señor Jesucristo, todo esto te lo pido.